Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con Salud, todo es posible. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que ya están en sintonía del podcast Porque con Salud todo es posible. En esta oportunidad tenemos que tocar el tema del Día Mundial del Paciente con Úlceras por Presión. Y tengo que dar la bienvenida a la licenciada Inés de la Reza. Licenciada, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Inés de la Reza, licenciada en Enfermería, egresada en 1986 de la Facultad de Enfermería Elizabeth Seton. Durante mis años de servicio he tenido la suerte de hacer 2 posgrados, uno en 1999, que ha sido Administración Hospitalaria, y el otro en el año 2011, que ha sido un posgrado en Chile sobre curación avanzada de heridas. Para comenzar la entrevista, licenciada, comencemos primero con aclarando las dudas de las personas que nos escuchan. ¿Qué son las úlceras en sencillas palabras? Bueno, las úlceras por presión son lesiones isquémicas que se producen por una presión prolongada y una fricción entre 2 superficies duras. Una, las prominencias óseas del paciente, y otra puede ser la cama o cualquier otra superficie externa, ¿no? Entonces, en este tipo de lesiones hay pérdida de la integridad de los tejidos subyacentes y de la piel también, por una presión prolongada, como habíamos dicho, y además esto genera una muerte tisular. Se mueren las células de la piel a consecuencia de la aprobación tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces mueren las células por estas consecuencias, por esta presión que existe de las úlceras como tal. Exacto, tanto por la presión como por la fricción. Entonces, ¿con qué enfermedades está asociada las úlceras por presión? Bueno, se asocia con toda enfermedad que permita el libre movimiento de un paciente. Por ejemplo, pacientes en terapia intensiva, porque sabemos que estos pacientes están, en primer lugar, sometidos a una sedación. Sabemos también que estos pacientes están inmovilizados porque están conectados a diferentes monitores y a diferentes aparatos, y sabemos que no se van a poder mover solos. Pacientes de traumatología que por alguna lesión que se han hecho también su movilidad está disminuida o definitivamente no tienen movilidad. Pacientes de la tercera edad en centros geriátricos o en domicilio que necesiten apoyo adicional de un enfermero o de un familiar, ¿no? Esas son las principales causas. También podríamos decir que a esto se va a asociar la mala nutrición, la mala higiene, el tipo de piel que tenga ese paciente, o si la piel está muy reseca, ¿no es cierto? O cualquier tipo de medicamento. Hay medicamentos como los citostáticos o también los inmunosupresores que afectan el metabolismo de este paciente. Entonces, eso también va a ser una causa para que este paciente nos haga una úlcera por presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de pacientes, principalmente creo que las personas que están en casa, con las personas de la tercera edad, que tienen que tener un poquito más de cuidado para que no les dé úlceras por presión. Exacto, las personas de la tercera edad yo diría que son las que más en riesgo están, ¿no? Muchas veces se ha visto, por ejemplo, en los geriátricos se han internado personas solo por úlceras, las úlceras que han hecho en su casa. ¿Por qué? Porque la persona mayor ya no se mueve sola, ¿no? Muchas veces ha perdido la movilidad, entonces necesita de una ayuda para moverse, pero como el familiar o la persona que le está atendiendo no sabe los cuidados, entonces se le hace una úlcera por presión.
en los mismos geriátricos, a veces por falta de personal de enfermería, por falta de movilidad, por falta de atención también. Estos son pacientitos que tampoco se nutren muy bien ya, ¿no es cierto? Porque ya pierden el apetito, no tienen dientes postizos o no tienen dientes, entonces nuestra fuente principal de proteínas es la carne, pero estos pacientes, como ya no pueden mascar, por lo tanto ya no quieren comer carne, ¿no es cierto? Entonces ahí también estamos ante un problema de nutrición. En estos pacientitos igual la piel se reseca rápidamente, hay que estar hidratando permanentemente y además hay que conservar muy bien la higiene. Entonces hay que cuidarlos muy bien a las personas mayores, y viene lo que dice la carne para las personas mayores. ¿Cómo sustituyes para cuando ya no pueden o ya no quieren comer carne? Depende, se le puede licuar, ¿no es cierto? O si no, también hay suplementos alimenticios, complementos alimenticios que podrían proveer de la proteína de la carne. Lo mejor es o molerla o licuarla para que pueda recibir, ¿no? ¿Cuántos grados de úlceras por presión existen y cómo podemos diferenciarlas una de la otra? Existen 4 grados. A ver. Ya, y se diferencian o se clasifican por la profundidad de la herida. Yeah. En el grado 1 se presenta un eritema en una prominencia ósea. Puede ser el sacro, donde es más frecuente, ¿no? Y es una zona enrojecida, pero que cuando usted hace presión sobre esa zona enrojecida no palidece. Y el paciente, ¿qué le dice? Le dice, me escuece, me duele, me arde. Ahí sabemos que estamos frente a una úlcera por presión en grado 1. La úlcera por presión en grado 2 ya nos va a reportar una pérdida de integridad de la dermis y la epidermis, es decir, de las 2 primeras capas de la piel. Allí ya vamos a poder ver una llaga, una herida superficial, como un raspón, ¿no? En el del grado 3 ya existe compromiso del tejido subcutáneo, del tejido graso. Ahí ya vemos una herida exudativa y más profunda. Y en el grado 4, esta es una herida muy profunda donde ya está comprometido el músculo, se pueden ver cartílagos, tendones e incluso el hueso. Aquí en este tipo de úlcera por presión en grado 4 ya tenemos presencia de tejido necrosado o esfacelado. Hablamos de tejido, para que la gente nos entienda, necrosado sería tejido muerto, ¿verdad? Es tejido muerto. ¿Por qué? Porque no existe oxígeno, no existe la provisión de nutrientes, como habíamos dicho al principio, ¿no? En la pregunta 1, lo primero que pasa es que por la presión no se oxigena la piel, no hay la circulación que debería haber. Por ejemplo, cuando usted está dormido, se duerme, digamos que se va a dormir del lado derecho porque le gusta más dormir del lado derecho, pero durante la noche usted ya se ha cambiado de posición varias veces al izquierdo, de espaldas, de barriga. ¿Por qué? Porque son las defensas de nuestro organismo precisamente para no hacer una úlcera por presión, por estar mucho tiempo echado en una misma posición. No necesitamos, esa piel necesita oxigenarse. ¿Y qué pasa cuando una persona llega con úlceras grado 4 al hospital? Es muy triste. ¿Por qué? Porque estas úlceras son muy difíciles de tratar. Ya. Y lo peor es que evolucionan negativamente rápidamente, muy rápido. No se puede muchas veces detener la evolución, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con alguna enfermedad donde ha perdido la conciencia o la sensibilidad, es triste, es difícil. Pueden ser también pacientes jóvenes, no pacientes de la tercera edad, pacientes en terapia. Tenemos terapias hasta de niños, ¿no es cierto?, que también podrían hacer úlceras. La pena es que
entre el grado 1 y el grado 4, estas úlceras evolucionan rápidamente. Una presión prolongada de 6 a 12 horas ya ha agravado. Una úlcera en grado 1 ha pasado el 2, el 3 hasta el 4. Wow. ¿No? Entonces es muy difícil y es muy triste, como le digo. Gracias a Dios ahora tenemos nosotros unos apósitos de la línea B. Braun precisamente, que es la línea de apósitos Asquina, que se están utilizando con bastante éxito en la curación de este tipo de úlceras. Y es una línea que trae, por supuesto, INTI para el mercado nacional, Sí. Así que es una ayuda para todos los pacientes que en algún momento les da úlceras por presión, y esta es una gran ayuda. Sí, exactamente. Es una piedra fundamental, es una ayuda excepcional, diría yo, porque antes de estos apósitos Era complicado. era demasiado difícil y muy complicado y no se podían revertir estas heridas. Entonces, ¿en qué zonas son las más comunes que a las personas les da úlcera por presión? Bueno, dependiendo de la posición en la que esté el paciente. Usted se imagina un paciente que no se mueve y que lo hemos puesto en decúbito dorsal, es decir, de espalda, ¿no es cierto? Entonces va a ser en la cabeza, en la parte de la occipital, Ya. ¿no? En los hombros también va a ser en los omóplatos, en los codos, en los talones y lo más difícil en el sacro, en la zona sacra. ¿Por qué es lo más difícil? Y es la primera zona donde se presenta una úlcera por presión. Es difícil porque es una zona que está comprometida tanto con orina como con heces, y entonces cuando el paciente tiene las deposiciones o hace pis, va a ser una zona muy, muy humedecida, que no nos va a permitir curar una herida en ese lugar. Esa es la más difícil de curar. En el sacro, en la parte inferior de la espalda, ¿verdad? Parte inferior de la espalda, sí. Sí, cuando el paciente esté en decúbito lateral, es decir, de lado, podría ser en las orejas, en el hombro, en las costillas, en la cadera, en el hueso del trocánter mayor, los cóndilos de las rodillas y los maleolos de los, no del talón, sino los maleolos de la articulación entre el pie y el fémur, ¿no? Au. Sí. Y pacientes en decúbito prono, es decir, de barriga, como ahora se está poniendo a los pacientes de COVID en las terapias, ¿no es cierto? En decúbito prono, pueden hacer en el hombro, en las rodillas, en los dedos de los pies, y en las mujeres, en las mamas, y en los hombres, en los genitales. Entonces, como usted está viendo, lo mejor es prevenir este tipo de lesiones. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo prevenimos este tipo de lesiones? Porque un paciente que está en terapia intensiva y no puede moverse, o alguien que está lesionado de alguna parte del cuerpo y no pueda moverse, dice: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago prevención de que no me dé una úlcera por presión? Lo principal son los cambios de posición cada 2 horas. Cada 2 a 3 horas. El personal de enfermería tiene que estar muy atento en estos pacientes y hacer el cambio de posición correspondiente. Y durante ese cambio de posición tiene que inspeccionar la piel para ver si es que no se está generando una úlcera por presión en grado 1. En el caso de que se estuviera generando esta úlcera por presión en grado 1, esta es la única que se revierte, es decir, que no se hace herida, gracias también a un producto de B. Braun que se llama Linovera. Esta base de ácidos grasos hiperoxigenados, especialmente linoleico, tiene esencia de romero, tiene centella asiática, tiene aloe vera, que son productos que van a ayudar a
hidratar la piel, a mejorar la resistencia de la piel y además a incentivar la microcirculación sanguínea. Entonces, como está viendo, este producto es excelente y es el único, en mi experiencia, que me ha ayudado a revertir una úlcera por presión en grado 1. Cuando yo era joven y bella, recién salí de la facultad de enfermería y trabajaba en el hospital, no sabíamos qué hacer con estas úlceras, porque una vez que se establece, ya se hace la herida y hay que comenzar a curar. Pues tener cuidado. Sí. Y cuando un paciente, porque hay muchos pacientes que están en casa y tampoco tienen mucha movilidad, ¿cómo el familiar se puede dar cuenta que ya se está empezando a formar la úlcera? Eso es parte del trabajo de enfermería también, ¿no es cierto? Los pacientes que están en casa y que son ancianitos, que ya no se movilizan mucho, en primer lugar lo que hay que hacer es hidratar la piel. Hidratar esa piel, hidratarlo al paciente, ofrecerle líquidos que a él le guste. Como le había dicho, observar bien la nutrición de esta persona, tratar de movilizarlo lo más que se pueda. Y si nosotros vamos a ver este tipo de lesiones, porque son zonas enrojecidas, es clarito. Son zonas rojas. Zonitas rojas. ¿Ya? Y usted hace una presión en la zona y no palidece, es decir, no se vuelve blanco, porque generalmente cuando nosotros tenemos alguna zona roja, hacemos una presión y se vuelve blanquita la piel, ¿no? Esta no. Y la persona dice, sí, es que me duele un poco, como que me escuece, como que me arde, no sé, es una incomodidad que siento. Ahí lo primero que hay que hacer es aplicar Linovera 2 a 3 veces al día. Y para el que no tiene enfermera, digamos, en casa del familiar, inmediatamente tiene que llevarlo al centro de salud. Sí, habría que llevarlo a un centro de salud. Bueno, aquí en el geriátrico de la Caja Nacional, las enfermeras están utilizando bastante bien todos nuestros productos, tanto de prevención como de curación de úlceras por presión, y ellas son las que le dicen al familiar, tiene que tener cuidado, cómprese un Linovera y póngale en toda la piel a su abuelito, a su abuelita, a su papá o a su mamá. Entonces hemos logrado realmente que estos pacientitos no se internen por una úlcera por presión. Podría llegarse hasta internarse. Claro, porque como le digo, evolucionan muy rápidamente. Wow, es peligroso, pero siempre tiene que estar en cuidado si alguien está en los momentos escuchando el podcast y tiene algún familiar en casa, ya es darse cuenta de estas pequeñas señales para que no exista un grado 4 de la úlcera por presión y que se revierta inmediatamente. Es lo principal. Sí. ¿La alimentación influye también en algo? Influye bastante porque nosotros lo que necesitamos es una alimentación bien balanceada, ¿no? Proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas. ¿Para qué? Para estar saludables. Todos necesitamos eso. Líquidos. Entonces, lo que pasa es que cuando un paciente se interna en una unidad de terapia intensiva, por ejemplo, prácticamente no recibe alimentación. Él recibe por sonda nasogástrica o recibe una alimentación por vía parenteral, que no es lo ideal, ¿no? Y si está postrado muchas horas en una sola posición, va a hacer úlceras por presión que después van a ser muy difíciles de revertir y de curar. Solo me dijo al inicio que no solo se les da a las personas mayores, también a jóvenes y a niños. En caso de jóvenes y niños, ¿por qué les da igual? Por un caso igual, es lo mismo, la razón es la misma, es una presión prolongada, ¿no es cierto? Con la cama o con el calzado o con la silla de ruedas, dependiendo del paciente, ¿no? Por muy largo tiempo con fricción. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando estamos en una posición, aunque no nos movamos voluntariamente, el mismo peso de nuestro cuerpo hace que
nos vayamos cayendo, que nos vayamos como que chorreando de la cama, se dice, ¿no es cierto? Y cuando las sábanas están arrugadas, eso pues hace una fricción, como la piel ya está delicada, se va a abrir una úlcera por presión. Igual. Entonces, para esas personas para todas las personas siempre se tiene que mover el cuerpo o tiene que moverse de alguna posición cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Cada 2 o 3 horas. No, si hay una úlcera por presión, por ejemplo, no hacer masaje porque esto agravaría, ¿no? Esto agravaría la úlcera. Lo único que hay que hacer es poner 1 o 2 gotas de Linovera, el frasco es en spray, ¿no? Tiene un dispensador en spray sobre la lesión y distribuir en la zona afectada, nada más, con la yema de los dedos. Nada más. Y dejar que se absorba, lógicamente. ¿Con qué frecuencia pasa esto de la úlcera con presión aquí en Bolivia? Bueno, yo he estado viendo estadísticas y no hay unas estadísticas muy claras. He visto una del doctor Yepes y sus colaboradores de la Universidad Mayor de San Andrés, que dicen que en pacientes de terapia intensiva, ellos han hecho un estudio en 150 pacientes de terapia intensiva y han visto una incidencia del 26.7%. Pero solamente en terapia intensiva, no han visto en general en otras áreas o en otras unidades. Entonces, como le digo, incluso los ancianitos tienden en domicilio ya a hacer úlceras por presión, pero eso ya no se ha hecho un estudio muy amplio. Ahora, en el Brasil también he visto que han hecho un estudio, pero igual en pacientes de terapia intensiva, no dice cuántos pacientes han puesto en el estudio, pero ellos dan una incidencia de 61% por mes. Entonces, imagínense, eso es altísimo. Así que si se hiciera un estudio serio, realmente nos asombraríamos con el porcentaje. Yo me imagino que está, por mi experiencia, entre los 70-80% del 100% de pacientes que están en riesgo de hacer una úlcera por presión. Es un número alto. Sí. Son cifras altas de que se tiene que cuidar porque se forma muy fácilmente una úlcera por presión. Se puede formar demasiado fácil una úlcera por presión. Sí, es de muy rápida evolución. Y aunque usted no me crea, es también muy fácil prevenir. Y ahí viene la pregunta. ¿Hay alguna forma de prevenir estas úlceras? Sí, tenemos formas de prevenir estas úlceras. Y ese es un trabajo de enfermería netamente, ¿no? ¿Qué se hace? Primero, que cuando nosotros hemos valorado a este paciente y sabemos que es un paciente que está con una falta de movilidad importante, lo que tenemos que hacer, lo primero son los cambios de posición cada 2 a 3 horas en ese paciente. Tenemos que observar su buena nutrición, su buena higiene. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la humedad también nos ayuda a hacer úlceras por presión. La humedad, que le digo, en genitales, en sacro, porque es humedad, o ya sea por heces o sea por orina, ¿no es cierto? Entonces ahí hay zonas húmedas. El sudor, las sondas, los catéteres, incluso en el personal de salud, ahora que están usando dispositivos como los barbijos, las gafas, también tienden a hacer úlceras por presión en el rostro, por la humedad que se genera, ¿no es cierto? Y por la presión que ejercen las gafas o los barbijos. Nosotros nos ponemos nuestros barbijos bien sueltitos porque nos molesta. En cambio, el personal de salud no, tiene que ponérselos correctamente. Apretado. Tienen que estar más apretados, sus gafas tienen que estar bien colocadas, ¿no es cierto? Además que ellos tienen gorros, tienen guantes, tienen un equipo de guardapolvo, de cobertores. Todo eso está ocasionando también úlceras por presión en el rostro.
La forma de prevenir, como le decía, es primero revisar. Ya. Hacer una buena higiene, dar una buena nutrición al paciente. Y en caso de que se trate de úlcera por presión en grado 1, aplicar Linovera 2 a 3 veces al día en las zonas afectadas. Lo mismo se les recomienda al personal de salud. El momento en que se está cambiando el barbijo, se saca las gafas, ve zonas enrojecidas en su rostro y aplíquese 1 o 2 gotas de Linovera. Va a evitar las úlceras que se le pueden hacer en el rostro o en los labios, porque se ha visto ya bastantes lesiones de ese tipo. Por otra parte, también con la línea B. Braun contamos con un spray que está a base de silicona y no tiene alcohol, precisamente para proteger las áreas de humedad, porque estos pacientitos lógicamente van a tener deposiciones, van a tener orina, ¿no es cierto? Y ahí se hace una zona de humedad. Y con lo que transpira el paciente se conserva esa humedad. Por más de que tenga el pañal, por más de que le pongan un talco. Entonces, en esas zonas lo que se debe hacer es poner un producto que se llama, de B. Braun, que se llama Skin Barrier Film. Yeah. Que, como le decía, es un spray a base de silicona que lo que hace es impermeabilizar esa zona con una capa muy delgada de silicona. Y eso ayuda a sanar un poco más rápido. Es decir, eso ayuda a prevenir. Estamos hablando de prevención. Ayuda a prevenir. A prevenir. Otro mecanismo de prevención también son los dispositivos que tenemos. En el mercado tenemos almohadillas, tenemos colchones antiescaras, tenemos almohadillas para las rodillas, para la cabeza, ¿no es cierto?, que se pueden usar. Pero en B. Braun también tenemos protectores tanto de codos como de talones, ¿no? Se llama Skin Agil y es un apósito de espuma que ayuda a proteger el talón o los codos, lo cual hace que la presión entre el talón y la cama se reduzca al mínimo, previniendo el inicio de una úlcera por presión. Y ahí me surgen varias preguntas, porque hay gente que utiliza calcetines o ropa apretada, es decir, las úlceras pueden darse por usar ropa apretada, ejemplo, medias apretadas, o los jeans actualmente también apretos, ¿puede dar también? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona sana que está en pleno movimiento, es decir, si se ha puesto un jean apretado, quiere decir que es un joven que tiene sus actividades normales de todos los días. Seguramente va al gimnasio, trabaja, va a la universidad, se mueve de un lado al otro. Entonces, ese no es un riesgo. Igual las medias apretadas, ¿no? A veces sí, a veces molesta porque está apretado el elástico y la misma piel comienza a doler o a escocer. Cuando uno se fija, es una zona enrojecida terrible. Pero lo que hace uno es sacarse la media o bajarse un poco la media y listo, y seguir adelante. ¿Por qué? Porque uno está en constante movimiento. Y las personas que trabajan mucho sentadas, que es constante, es decir, están casi 8 horas o en el banco, que no pueden pararse, ¿pueden también generar o no? No, porque si usted nota, si usted está mucho tiempo sentado, llega un momento en que se mueve, ya sea se mueve de un lado, se mueve del otro. Un poquito, aunque sea. Un poquito. O a veces incluso hasta se para, ¿no es cierto? Se para un poquito que se sacude. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo tiene un mecanismo de defensa que le dice, no, a ver, móvete. Tienes que moverte porque si no aquí te va a pasar algo grave, ¿no? Entonces no, y estas son personas activas que no tienen ninguna patología, que están bien nutridas, que hacen ejercicio, ¿no? Porque al pararse de su silla y al ir a la movilidad, al caminar 2 cuadras para ir a su auto, ya han hecho ejercicio y esa sangre ya está circulando.
Entonces, para las personas que están escuchando y decían, tengo que moverme rapidito, no. Tranquilos, el cuerpo tiene sus autodefensas para hacer. Exacto, sí. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan un poco su cuerpo, me van a dar la razón. Nunca uno está mucho tiempo en una misma posición. Sí. Sí. Automáticamente el cuerpo se mueve. Sí. Automáticamente. Sí, así es. Doctora, la última para ir cerrando la entrevista, la última pregunta. Y hablábamos de los medicamentos. Justamente, ¿qué otros insumos más existen o cuenta el personal médico y de enfermería en el país para el tratamiento de las úlceras por presión? Como le había dicho, ¿no? Lo que se cuenta para tratamiento y para de las úlceras por presión son varias cosas, son los antisépticos, con lo que generalmente se curan las heridas, iodopovidona, alcohol iodado, clorexidina, eso es lo que se usa tradicionalmente. Pero desde el 2011 nosotros hemos introducido al mercado con Droguería Inti, la línea B. Braun, los apósitos de curación avanzada de heridas, que son una gama de apósitos que nos van a ayudar a regenerar la piel, a curar una herida, pero desde otro concepto. Lo que vamos a hacer con estos apósitos, y por eso son tan efectivos, es coadyuvar al mecanismo de acción, al mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para curar una herida. Son diferentes apósitos, ¿no?, que se usan en diferentes tipos de heridas y que están dando muy buen resultado. Entonces hay una gran gama de productos que trae Inti que ayudan a úlceras por presión, para prevenir. Curar también, ¿no? Para prevenir y curar. Sí, para prevenir hemos mencionado 3, ¿no? Linovera, Asquina Barrier Film y Asquina Gel, que son para prevenir. Para prevenir, son como preventores. ¿Y para curar? Para curar están todos los apósitos de la línea Asquina. Tenemos el Asquina Transorben, tenemos el Asquina Transorben Sacrum, tenemos el Asquina Sorb, tenemos el Asquina Derm y el Calcitrol, que son diferentes apósitos que se usan en diferentes estadios y en diferentes tipos de heridas. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada, Día Mundial de las Úlceras por Presión, y una muy buena información para todas las personas que tienen algún familiar en terapia intensiva o de la tercera edad. Ya saben, moverlos de 2 a 3 horas, una manera para prevenir las úlceras por presión en primer grado. Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Espero haber dilucidado algunas dudas y espero haber coadyuvado a la información de este tipo de lesiones. Doctora, licenciada, muchas gracias. Y de esta manera cerramos el podcast, porque con salud todo es posible. Porque para nosotros cuidar tu salud es una responsabilidad compartida. Te presentamos Con salud, todo es posible.